La semana pasada os predicó un mensaje basado en el Salmo 19, que si recordáis titulé como Dios habla alto y claro todos los días. Hoy vuelvo a predicar sobre el mismo Salmo, pero con otro título diferente, centrándome por tanto en otra de las verdades principales que nos quiere comunicar y enseñar el Salmo 19. Este Salmo tiene dos partes bien diferenciadas, pero tan solo una temática, la revelación de Dios. La primera parte, que abarca los versículos del 1 al 6, nos habla de esa revelación general de Dios a través de la creación y cómo ésta pone de manifiesto la gloria de Dios. La segunda parte, que abarca los versículos del 7 hasta el final, nos habla de los beneficios de la revelación especial, esto es la palabra escrita, la Biblia. La pasada semana me centré en el hecho de que Dios ha hecho y sigue haciendo un esfuerzo considerable por comunicarse con el hombre. Dios ha hablado, Dios habla y Dios sigue hablando y lo hace alto y claro todos los días de la semana. Y lo hace tanto a través de la revelación general como de muy especialmente a través de la palabra escrita, la revelación especial. Esta mañana quiero centrarme en otra poderosa verdad que nos aporta el Salmo 19. Y es que si bien la revelación general es perfecta y nos revela la gloria de Dios, no revela de forma completa todo lo que el hombre necesita saber de Dios, todo lo que el hombre necesita saber de sí mismo, lo que el hombre necesita para llegar a conocer a Dios. En esta segunda parte del Salmo, el salmista nos va a presentar de forma poética una trilogía de 7 descripciones, 7 virtudes y 7 acciones que lleva a cabo la palabra de Dios. El salmista primeramente nos presenta, en primer lugar, un diamante hexágono de 6 caras, de los versículos del 7 al 9, para luego, de modo de conclusión, en los versículos del 10 al 14, presentarnos la séptima y última característica de la palabra de Dios. Leamos, pues, esta porción de la palabra. Salmo 19, del 7 al 14. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. He titulado este mensaje como lo que es y lo que hace la palabra de Dios. Y si os fijáis en los versículos del 7 al 9, la primera parte de esta segunda parte, son una serie de declaraciones paralelas donde cada una de ellas describe las virtudes de la palabra de Dios, combinando el ser con el hacer. Primero se nos dice lo que es la palabra y a continuación lo que hace la palabra. Y aquí la primera lección importante a aprender y a destacar. Para hacer, primero hay que ser. Para hacer, primero hay que ser. Vivimos en una sociedad productiva, donde
se priva, se potencia la producción, donde se valora lo que uno hace y se desprecia o no se tiene tanto en cuenta lo que uno es. Una lectura meramente productiva del Salmo 19 se fijaría única y exclusivamente en lo que la palabra es capaz de llegar a hacer: transformar vidas, dar sabiduría, proporcionar alegría, dar dirección, otorgar seguridad, proveer tanto justicia integral como deleite interior. Pero si la palabra hace lo que hace, lo hace por lo que ella es. Y la palabra, según este salmo, es perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdadera y finalmente deleitosa. Para este salmo tiene aún una tercera virtud más, y es que describe a la palabra de Dios con 6 cualificativos diferentes, aportando una gran riqueza al significado de lo que ella es y de lo que ella hace. El salmista describe la ley o la palabra de Dios como ley en primer lugar, como testimonio, como mandamiento, como precepto, como temor y finalmente como juicio. Pero hay un concepto más que no hemos destacado y que a veces se pasa por alto, y es que por 6 veces también se repite del Señor. Por 6 veces el salmista deja claro quién es el autor de la revelación especial de la palabra escrita. Por 6 veces aparece en el texto hebreo el acróstico Yahvé, el nombre del Dios del pacto. Y este dato es importante principalmente por 2 razones. Primera, porque reafirma la importancia de ser antes que hacer. Si Dios es capaz de hacer las grandes cosas que hace, es por lo que Él es. El único Dios verdadero es Yahvé, el Dios del pacto. La segunda verdad que revela y resalta esta repetición del nombre de Yahvé es que, como vimos la semana pasada, la palabra de Dios es perfecta, al igual que lo es la creación de Dios, porque ambas se originan en Dios, tienen su origen en Dios. Por 6 veces el salmista lo repite en el Salmo. Y Pablo lo ratifica de una forma maravillosa cuando allí en 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada, Dios soplada por Dios, y por tanto, como se origina en Dios, sale de Dios, que es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La escritura es perfecta, tanto como la creación de Dios es perfecta, porque ambas se originan en Dios. Y ante esta doble revelación, tanto la especial como la general, dice la palabra que el hombre no tiene excusa. El hombre tiene que necesariamente dar una respuesta a la persona de Dios. Y depende de esa respuesta, cuál sea, va a depender también su eternidad. Algo que consideramos la semana pasada, y esta vez no haré tanta mención en ello. Pero este domingo quisiera centrarme en considerar cómo el salmista combina estas descripciones de la palabra de Dios, esas virtudes con esos beneficios, lo que es y lo que hace. La primera combinación es que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. En primer lugar, la Escritura se describe a sí misma como ley. Esto es como instrucción, porque la función de la ley no es prohibir, sino instruir. Por tanto, lo que Dios hace mediante la Escritura es darnos una instrucción completa de cuál es la voluntad de Dios y de cuál es la conducta que Dios espera de cada uno de nosotros.
Por tanto, la palabra de Dios es una descripción completa de la voluntad de Dios para la vida del hombre. La Biblia es para nosotros el manual de instrucciones para manejarnos en esta vida. Seguro que en alguna ocasión habrás oído la siguiente comparación, que de la misma manera que los fabricantes de electrodomésticos junto con el aparato incluyen un manual de instrucciones, no solo para que lo manejemos correctamente, sino para que le saquemos el máximo rendimiento posible, Dios, el creador del mundo, el creador del ser humano, nos ha dado las Escrituras como ese manual completo para que nos podamos desarrollar nuestras vidas de una forma también completa. Lo que ocurre es que muchos de nosotros hacemos como con la Biblia lo que hacemos muchas veces con el manual de instrucciones de los aparatos electrónicos, que no solemos leerlos. Nos creemos tan listos, nos creemos tan autosuficientes, que no tomamos ni el tiempo ni las molestias de leernos las instrucciones y enchufamos el aparato a la corriente y empezamos a probar. Algunas veces con éxito y otras no con tanto éxito. El problema es que con la Biblia y con nuestras vidas el asunto es mucho más serio que ir haciendo probeturas con los aparatos de electrodomésticos a ver si funcionan mejor o peor. La vida es un don preciado y vale la pena tomarse el tiempo para cada día ir a la palabra y leer esas instrucciones de Dios para nosotros, para el día que tenemos por delante. Esa ley, ese manual de instrucciones tiene la virtud de ser perfecta. Otra posible traducción sería completa. Por tanto, la ley de Dios es el manual completo, no le falta de nada, es perfecto, totalmente capaz para orientar, para proporcionar dirección, para dar consejo en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Siendo así, no es de extrañar que la primera virtud o beneficio de la palabra es que es capaz de convertir el alma. La palabra alma en hebreo designa a la persona interior. La ley de Dios está, por tanto, diseñada para hablar al ser interior y para convertirla, para transformar ese ser interior. La palabra hebrea para convertir también se puede traducir como revertir, revivir, transformar. Por tanto, la ley de Dios lo que hace es transformar de forma integral, total, a la persona en el interior. Por tanto, concluimos que la palabra de Dios es suficiente para la salvación, suficiente para su santificación, suficiente para la transformación total de la persona. Y es por ello que nunca deberíamos no solo de leer, sino de estudiar esa ley, esa palabra, y además de leerla, vivirla y predicarla, porque como dice Pablo allí en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, de la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación. En segundo lugar, la palabra de Dios es descrita como testimonio. La palabra testimonio se refiere a esa declaración que uno hace ante un juez o ante un tribunal. Pues bien, el salmista nos quiere hacer ver que la Escritura es el testimonio personal nada más y nada menos que de Dios. Y dado que es el testimonio de Dios, es que ese testimonio, o lo que es lo mismo, toda la Escritura, lo que declara todo en su totalidad es confiable, digno de confianza. La Escritura es la autorrevelación de Dios. Es Dios revelándose a sí mismo, su propio carácter y su propia voluntad. El salmista en este salmo nos describe la palabra como un hermoso diamante, una bella, preciosa obra de arte que tiene 6 caras, como un hexágono. Y ahora nos muestra una cara más. Si antes nos ha dicho que es ese manual
el salmista dice que no solo se queda en ser un manual, sino que además es el reflejo fiel y claro del carácter y la naturaleza de Dios. Y dado que la Biblia recoge ese testimonio de Dios, es que es fiel. Esto es, que es seguro, que es cierto, que es veraz. Esto no ocurre con otros libros, esto no ocurre con otro tipo de testimonios, pues muchos de ellos son totalmente parciales. En nuestros días uno no se puede fiar de lo que una persona declara ante el juez. Hace años la gente tenía cierto temor a cometer perjurio, pero ahora parece que nadie se toma la justicia en serio y cada uno es capaz de declarar cualquier cosa delante del juez, sabiendo que es falso, mientras que vaya a su favor. La palabra de Dios nunca hace tal cosa. Podemos tener certeza de que cuando la palabra de Dios dice una cosa es cierta, es veraz, porque recoge el mismo testimonio de Dios que es fiel. ¿Y qué implicaciones tiene estas verdades para nuestras vidas? Pues si la Biblia es firme, es inequívoca y es fiel, es una palabra confiable, digna de depositar toda nuestra esperanza y confianza en ella. Podemos confiar en que todas sus leyes, todos sus mandamientos son buenos, son para nuestro bien, no han sido dados para arruinarnos la vida, sino para hacernos fácil la vida. Podemos confiar que todas las promesas de Dios son ciertas y ello debe proporcionarnos seguridad y confianza. Siendo este el contenido de la Escritura, no es de extrañar que el beneficio que aporta es que hace sabio al sencillo. Todo un prodigio, hacer sabio al sencillo. La palabra simple, sencillo, en hebreo significa ingenuo, inexperto, ignorante. La palabra en hebreo para sabio significa hábil, capaz, designa aquel que es hábil para llevar a cabo los aspectos prácticos de la vida. Para un hebreo, la sabiduría no consistía en tener una gran cantidad de conocimientos almacenados en la mente, cosa que sería lo que un griego pensaría o lo que una persona de nuestro tiempo también pensaría. Para el hebreo, el sabio es aquel que es capaz de vivir la vida de una forma correcta. Y el sencillo es aquel que no es capaz de vivir la vida de una forma adecuada. Por ello es que aquel que es capaz de aplicar las verdades de la palabra de Dios a su vida, deja de ser una persona simple para ser una persona sabia, una persona con criterio, una persona capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, capaz para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. La palabra de Dios, por tanto, nos hace expertos en el arte de tomar decisiones correctas y acertadas, en el arte de tomar las cosas y de ver las cosas como realmente son, el arte de vivir en el centro de la voluntad de Dios. La tercera combinación la encontramos en el versículo 8, y dice: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué son los preceptos? Los preceptos son principios, por tanto los principios de Dios son rectos, es decir, son correctos. Los principios de Dios, o dicho de otro modo, los valores que presenta la Escritura son correctos, presentan el curso de acción recto, por lo que se deduce que los valores de este mundo no son rectos, son torcidos, no son correctos, son incorrectos. La Biblia dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero es un camino que lleva derecho a la destrucción. Jesús dijo que hay un camino ancho que lleva a la perdición, pero que Él era el camino, la verdad y la vida. La Biblia se presenta a sí misma como el camino que lleva a la salvación.
Los valores de este mundo parecen atractivos, parece que ofrecen felicidad, pero acaban perdiéndote, acaban destruyéndote. Los valores de la palabra de Dios parece que a primera vista parece que son austeros, pero ofrecen satisfacción, conducen a la salvación. Es por ello que el paralelismo termina exponiéndonos su beneficio como que los principios de la Escritura lo que hacen no es amargar la vida, sino alegrar el corazón. ¿Qué prefieres? ¿Una vida feliz o una vida gozosa? Yo lo tengo claro, yo quiero una vida gozosa. La felicidad es momentánea, el gozo es perpetuo. La felicidad depende de las circunstancias y estas son cambiantes. El gozo depende de la persona de Dios, que siempre es fiel, permanece para siempre, no cambia según las circunstancias. La felicidad es efímera, el gozo es permanente. ¿Qué quieres? ¿Una vida gozosa? Pues hemos de decidir caminar por ese camino recto de los principios, de los valores de la Escritura. El gozo se encuentra en caminar por el camino correcto. El gozo se encuentra por vivir en medio de los valores de Dios y no de los del mundo. Y es allí donde recibimos la bendición de Dios. La cuarta combinación es que los mandamientos del Señor son puros, que alumbran el corazón. Es decir, que son libres de imperfección o de corrupción. Otra traducción posible es que los mandamientos del Señor son claros. Dicho de otra manera, las órdenes de Dios, los mandamientos de Dios, son claros y diáfanos. Es tremendamente importante y además trascendente que las órdenes que uno reciba sean claras, que no den lugar a confusión, a una doble interpretación. Cuando las órdenes no son claras ni son concisas, se hace muy difícil o imposible poderlas obedecer correctamente. Tal cosa no ocurre con la palabra de Dios. ¿Encontramos mandamientos en la Escritura? Sí. ¿Encontramos órdenes en la Biblia? Sí, por supuesto. ¿Son claros? Claros no, lo siguiente. Son clarísimos. Tanto que no hay duda cuando uno los obedece o los desobedece. A la Biblia se le puede criticar de muchas cosas, pero una cosa es cierta y de la cual no se le puede criticar, es que la Biblia es clara. Puede que alguna de su declaración, de su precepto, de su orden, no te guste, no te acabe de convencer, pero una cosa sí que tiene, que es clara. La Biblia dice que no hay justo ni hay un uno, que todos absolutamente somos pecadores. Puedes estar de acuerdo o no con esa afirmación, la puedes aceptar o no, pero una cosa tiene la Biblia, que es clara. La Biblia es tan clara que te hace responsable ante ella. Nunca podrás declarar que la Biblia no dice de forma clara lo que el hombre y la mujer tiene que hacer para conocer a Dios, para poder redimirse, para poder salvarse. La Biblia es rotundamente clara. Dice que el hombre es pecador, que el hombre y la mujer están separados de Dios y que solo hay un camino para llegar a Dios, que solo existe un camino recto que conduce a Dios y ese camino es Jesús. La Biblia es tremendamente clara, afirma que solo depositando fe personal en el Señor Jesús, solo creyendo que Jesús ha muerto por cada uno de nosotros en la cruz, solo confesando nuestro pecado y aceptando a Jesús
como Señor y Salvador es que uno puede ser salvo. Puedes aceptar o rechazar esta verdad, pero no decir que no es claro. Puede ser difícil aceptar debido a nuestro orgullo, a nuestra arrogancia, pero no es difícil de entender el mensaje, porque si una cosa tiene la palabra de Dios es que es clara. Es tan clara que tiene la capacidad de alumbrar. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para encontrar dirección, para encontrar iluminación en nuestras vidas, tenemos que someternos por completo al mensaje, a la verdad revelada por la palabra de Dios. Ese es el cuarto beneficio de la Escritura, que es capaz de alumbrar. Esto es, de dar entendimiento donde hay ignorancia, de poner orden donde hay confusión, de dar luz donde hay oscuridad. Por tanto, necesitamos una mente y un corazón iluminados por la verdad de la palabra de Dios. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Esta es la quinta cara del diamante hexágono que nos presenta el salmista. Temor significa reverencia, literalmente asombro de adoración. El término hebreo para temor conlleva la idea de reverenciar, que es lo mismo que adorar. Por tanto, la palabra de Dios es presentada aquí como un manual de adoración. La Escritura nos dice cómo adorar a Dios, cómo Dios quiere ser reverenciado. Jesús, hablando a la mujer samaritana, le dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El temor del Señor es la instrucción que nos enseña a adorar a Dios. La característica esencial del temor a Dios es que es limpio. Esta palabra en el original hebreo significa perfección, sin fallo, sin error, por tanto inerrante. Podemos afirmar que la palabra de Dios, la Escritura, es limpia, es correcta, no tiene mancha alguna, no tiene error, no tiene parte oscura, es totalmente inerrable, sin fallo. ¿Cuál es el beneficio de semejante característica? Pues que permanece para siempre. Esto es que siempre dice lo mismo, no cambia según las épocas, no cambia según las circunstancias, no cambia según las modas de este mundo. Si la palabra permanece para siempre, esto quiere decir que el contenido de la palabra de Dios es actual, no pasa de moda. Quiere decir que esta palabra no fue dada solo para la generación en la que fue escrita, sino que fue dada para todas y cada una de las generaciones. La palabra de Dios es relevante, es autoritativa, ayer, hoy y siempre. ¿Qué beneficio aporta a nuestras vidas que la palabra sea inerrante, sea permanente, que no cambie, ni según épocas, ni según circunstancias? Pues sobre todo aporta seguridad y estabilidad. Los cambios proporcionan mucha inestabilidad, mucha inseguridad. El hecho de que las normas cambien, que las leyes cambien, que los valores cambien, lo que estaba mal ayer, de repente hoy está bien y muy bien, lo que proporciona no es otra cosa que confusión, inestabilidad, inseguridad. Con la palabra de Dios no ocurre tal cosa. La palabra de Dios no cambia de opinión. Tiene un criterio claro de lo que está bien y de lo que está mal. Distingue de forma clara y diáfana cuál es el comportamiento correcto y conforme a la voluntad de Dios y cuál no lo es. Esto al creyente le debe proporcionar seguridad y estabilidad. Los juicios de Dios son verdad,
todos justos. Las sentencias, los veredictos de Dios, todos y cada uno de ellos son veraces, son justos. Los beneficios de tal característica es que no hay un criterio para unos, un criterio para otros. Es una justicia imparcial. David finalmente presenta a Dios como el juez supremo de toda la tierra, el Dios soberano de todo el universo, y presenta a la Biblia como la única norma, la única regla para juzgar al hombre y el destino del hombre. El veredicto de Dios va a ser claro y va a ser justo. No hay justo ni uno. Todos absolutamente pecadores y por tanto destituidos de la gloria de Dios, por tanto destinados a una condenación eterna. Ese es el veredicto justo de Dios. Pero gracias sean dadas a Dios que de la misma manera que hemos visto en el Salmo 19, que ese diamante tiene muchas caras, otra de esas caras de Dios es su gran amor y su gran misericordia. Y es por ello que en Efesios Pablo, después de hablarnos de ese Dios justo, dice en el versículo 5 del capítulo 2 un tremendo pero, esos peros que lo cambian todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun que nosotros éramos injustos, muertos en nuestros pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué hermosa combinación de amor y justicia. Tal combinación no se da en otro lugar que no sea en Dios. La justicia de Dios, además de ser justa, de ser santa, es amorosa y misericordiosa. Cuán diferente es su justicia a la de nuestra justicia. Nuestra justicia actual, aparte de ser lenta, muchas veces no es justa, es injusta. Y lo lamentable de todo es que no todos somos iguales ante la ley, por mucho que la Constitución lo diga, la verdad es otra. Y esto no ocurre con la ley de Dios. Todos somos iguales ante ella. Nuestro Dios es justo, absolutamente justo, para poder salvarnos a nosotros los injustos, sacrificando al único que era justo, su Hijo Jesús. Por tanto, podemos descansar en la justicia de Dios. Y es cierto que actualmente sufrimos muchas injusticias, y algunas de ellas las sufrimos precisamente por nuestra condición de hijo de Dios. Algunas de ellas por no renunciar a lo que somos y por seguir confesándonos cristianos y por creer en la Biblia. Alguna vez por defender esos principios y valores que están en la palabra. Hoy puede que suframos injusticia, pero llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y ese día el Señor Jesús ya no vendrá como la primera vez, como ese siervo sufriente a salvar, sino que vendrá como el Rey triunfante y vendrá a juzgar. A modo de conclusión, David nos presenta la última combinación, rompiendo la pauta de la palabra de Dios es. Y nos dice que la palabra de Dios es dulce y que hay galardón, que hay premio en guardarlo y en obedecer sus mandamientos. Con esta última descripción, además, escrita, como digo, a modo de conclusión, el salmista nos hace ver cuál debería ser nuestra actitud ante la palabra y nos presenta cuál debería ser nuestra respuesta también ante la palabra. Si es cierto que la palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia y es verdadera,
Si es cierto que los beneficios de la Escritura son transformar totalmente al hombre, hacerle hábil para vivir en este mundo, producir gozo auténtico y duradero, proporcionar confianza, seguridad y estabilidad, y finalmente es capaz de convertir al pecador en una persona justa. Para el salmista no hay otra opción que delante de todas estas virtudes de lo que la palabra es y hace, es que la palabra sea deseable más que el oro, más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel que destila del panal, y que tu siervo es, además, amonestado en ellos y en guardarlos, hay gran galardón. Para David, la palabra de Dios, por ser lo que es, el reflejo del carácter de Dios, por hacer lo que hace en la vida del hombre, es más preciado que cualquier metal, joya, más especial que cualquier manjar que pueda existir. Es por ello que para David la meditación de la palabra lo que hacía era endulzar y enriquecer su vida. ¿Tú y yo tenemos ese mismo concepto de la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios nos endulza, nos enriquece nuestra vida? Son estas preguntas para nuestra reflexión y aplicación personal. Pero antes de concluir con unas aplicaciones, dejadme mostrar la última y más importante y poderosa verdad de este salmo. Y es que este salmo nos habla del Señor Jesús. Dado que el Señor Jesús es el único que en sí mismo encarna todas y cada una de las verdades del Salmo 19. ¿Hay alguien que sea capaz de mostrar y evidenciar la gloria de Dios? La respuesta es que sí. Pablo dice en Colosenses 1, 15 y 16, Él, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Hay alguien que en sí mismo sea perfecto, fiel, puro, recto, limpio y justo? ¿Lo hay? Sí, Jesús. ¿Hay alguien que en sí mismo pueda convertir el alma, hacer sabio al sencillo, alegrar el corazón, alumbrar los ojos, permanecer siempre fiel? La respuesta es que sí, Jesús. Jesús encarna todas las verdades del Salmo 19. La pregunta es, ¿cómo responder ante todas estas verdades del Salmo 19? El versículo 14 nos presenta cuál debería ser esa respuesta ante la voz de Dios, tanto en la creación como especialmente en la Escritura y en la persona del Señor Jesús. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. La respuesta que Dios espera es que su voz sea tan deseable, tan grata a nuestros oídos y a nuestros corazones y a nuestras mentes, que no dudemos y que hagamos todos los esfuerzos necesarios para en un mundo hostil como el nuestro, obedecerlos, ponerlos en práctica. La semana pasada os propuse toda una serie de acciones aplicables y prácticas en torno a la verdad de la revelación general. En esta ocasión quiero hacer algo parecido. Te propongo que cuando empiece nuestro curso espiritual, nuestro propio curso escolar en la Iglesia, aproveches todas y cada una de las oportunidades para estudiar la palabra de Dios que nuestra Iglesia te va a proporcionar. Hay muchas ofertas, pero es que la Iglesia, la tuya, ya te ofrece unas pocas, aprovéchalas. Los martes está el estudio de la palabra
estamos estudiando la epístola a los Colosenses. Los jueves, a modalidad de Zoom, y juntamente con los hermanos de la Iglesia de Libertad de San Boi, estaremos estudiando el libro de Apocalipsis. El domingo, aparte de la predicación de la palabra en el culto, como bien sabéis, está la escuela dominical. En el primer trimestre concluiremos con el libro de Job, para a continuación estudiar el libro a los Gálatas, la epístola a los Gálatas. Otra forma práctica de responder positivamente a la voz de Dios es, por ejemplo, que aquel que no ha recibido un discipulado formal, que lo pida y que sea discipulado. Y que aquellos que ya han sido discipulados pueden pedir que sean preparados o capacitados para discipular a otros. He aquí toda una serie de aplicaciones que tienes a tu alcance, pero ruego que seas sensible a la voz del Espíritu Santo en tu corazón, porque puede estar proponiéndote otra serie de acciones a llevar a cabo. Sé sensible a lo que Él te pueda estar diciendo. Y te dejo con un texto final que bien puede servir como también aplicación personal, un texto de mis preferidos, Josué 1:8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Amén.